¿Qué tal, amada familia de Conexión Cristiana? Dios les bendiga. Qué gusto el poder estar con ustedes una vez más y compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque están conectados el día de hoy con nosotros para saber qué es lo que tiene el Señor para nuestras vidas. Antes de pasar a este tiempo, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Ahí donde están, cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Dios mío. Gracias porque nos podemos acercar a tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cosas buenas para nosotros, Dios mío. Que a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos instruyes, Dios mío. Tú nos muestras de qué manera nosotros podemos conocerte y de qué manera nosotros podemos vivir delante de ti. Cómo debemos de caminar delante de tu presencia. Amado Padre, te pedimos, Señor, que el día de hoy, la palabra que tú tienes para nosotros, que nosotros la podamos recibir, Señor, que tengamos un corazón abierto completamente para escuchar tu palabra, para escuchar tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesucristo, si hay algo que pudiera estar de alguna manera, Señor, estorbando nuestra mente, Señor, que podamos estar distraídos, te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento todo aquello, Señor, pueda ser limpiado de nuestra mente y concentrarnos específicamente en lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, eres digno de ser alabado. Padre mío, también yo te pido que me ayudes a hablar tu palabra. Señor, que todo lo que yo hable, Dios mío, no sean mis palabras, sino que seas tú hablando a través de mí, que seas tú hablando a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Muy bien, pues desde hace ya mucho tiempo, desde hace ya muchos siglos, existe la idea de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y esto principalmente por dos razones. Uno, porque fue una promesa del Señor. Él dijo: he aquí, yo vengo pronto. Y como iglesia, como hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo, estamos esperando ansiosamente su venida. Anhelamos que el Señor venga. Pero también por todos los sucesos que preceden a su venida. Jesús nos anunció acerca de todo lo que sucedería antes de su regreso. En Mateo 24, el Señor nos advierte de todo esto y nos dijo que se escucharía de guerras y rumores de guerras. Habría hambres, habría pestes, habría terremotos, se apostataría de la fe, que vendrían falsos maestros, que vendrían falsos profetas y engañarían al mundo. Todo esto se cree ya desde hace mucho, pero mucho tiempo. De hecho, cada generación ha creído que el Señor está muy cerca, que la venida del Señor se acerca, que ya estamos en tiempos finales. Ahora, a diferencia de tiempos pasados, a diferencia de otras generaciones, la maldad que hay ahora en el mundo es exponencial. Ya no hay límites, ya no hay filtros. La apostasía ha llegado a ser demasiada, en extremo. Ya no hay temor de Dios. Ahora se usa la palabra del Señor. Ahora se usa el nombre de Dios para sus propios intereses. La maldad del ser humano ha llegado a límites extraordinarios. Cuando nosotros encendemos el televisor y entonces empezamos a ver todas las cosas que suceden en el mundo, nos vamos a dar cuenta que el ser humano es capaz de hacer cosas indescriptibles, cosas que solamente una mente retorcida podría hacer, que podría imaginar. Durante toda la vida hemos visto que han existido los asesinatos. Sin embargo, en nuestros tiempos van desde los asesinatos más comunes que nosotros podríamos conocer hasta cosas indescriptibles. El ser humano ha llegado hasta el punto del canibalismo. ¿Qué tan terrible es esta situación?
En nuestros días vemos una libertad sexual total. Ya no hay ninguna restricción de nada. Cuando nosotros miramos lo que está sucediendo en nuestro entorno, nos damos cuenta que la moralidad está totalmente en decadencia. Ahora, también los sucesos que están aconteciendo ahora, los terremotos, ahorita con todos los huracanes devastando al mundo. El Señor lo dijo desde hace mucho tiempo. Dijo que todo esto iba a acontecer antes que Él regresara. El Señor también nos advirtió acerca de las pestes. Dijo que vendrían pestes. De hecho, la pandemia en la cual nosotros estamos viviendo hoy en día es una peste. La estamos sufriendo. Y por más que suene desalentador, tal vez vengan algunas más. Suena terrible, pero esto es una verdad. Las consecuencias de todo esto, las consecuencias tan solo de esta pandemia, trae problemas económicos, trae hambres. Esta misma necesidad económica puede llevar al ser humano a hacer cosas terribles, a caer en delitos, en robos, en asaltos, en secuestros. Así está la humanidad hoy en día. Los problemas ríspidos, las tensiones que hay entre cada nación anuncian al mundo. El mundo está a la expectativa de que tal vez se avecina una guerra más. El Señor también dijo que el evangelio sería predicado en todo el mundo, entonces vendría el fin. El evangelio se anunciaría por todos lados. Si nosotros ahorita nos ponemos a analizar todo lo que está sucediendo, la iglesia, a causa de esta situación, de la pandemia que estamos viviendo, la iglesia ha tenido que cerrar sus puertas, pero el evangelio ahora se ha anunciado a través del internet, en algunos otros países a través de la televisión. Se han usado los medios digitales para poder llegar a la iglesia, pero también muchas otras personas se han visto beneficiadas. Personas a las cuales no les había podido llegar el evangelio, ahora lo han podido escuchar. El evangelio se ha expandido a todo el mundo. Ahora el evangelio se ha escuchado en todo el mundo. Estos son anuncios. Cuando vemos todo esto, es un indicativo de que la venida del Señor se acerca, de que la venida del Señor cada vez está aún más cerca. Y sabemos que se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos complicados, además de todos los problemas que esta situación puede causar, las situaciones que se están viviendo hoy en día. Sabemos que para la iglesia se vienen tiempos difíciles. El mundo cada vez está más intolerante a la palabra del Señor. El mundo cada vez está más intolerante al evangelio. El mundo comienza a rechazar la palabra de Dios porque va en contra de lo que ellos piensan, de lo que ellos consideran que puede ser bueno para su vida. El mundo se comienza a alejar del Señor. Y ante esto, la iglesia se va a ver afectada. Como dice la Escritura, pueden ser principios de dolores. Tiempos donde la iglesia tal vez comience a ser de alguna manera perseguida. Ahora, como seres humanos no estamos exentos de que el temor venga a nuestras vidas, de que venga la inseguridad a nuestra vida, de que nos llenemos de angustia. Finalmente somos seres humanos y muchas veces sabemos y lo pensamos que no estamos preparados para algo así, nunca lo hemos vivido. Sin embargo, ante esto, el día de hoy quiero hablarte acerca de lo que el Señor tiene para nosotros. El título del mensaje de hoy se llama Iglesia, anímate. Iglesia, anímate.
No importa cuán difícil se vea la situación. No importa cuán difícil parezca el panorama que sigue por delante. Iglesia, anímate, porque no estás solo, porque no estás desprotegido. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos del 6 al 9. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cuando leemos este pasaje, el apóstol Pablo hace una alusión al poder que el Señor usó en la creación del mundo, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el mismo poder usado en nosotros para que la luz del evangelio resplandeciera en nuestras vidas, resplandeciera en nuestros corazones, así creando una nueva persona en nosotros. Es el Señor en nuestras vidas. Y esto, dice la Escritura, para dar a conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El evangelio es la luz que ilumina nuestros corazones. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Esto está en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Él es quien alumbra al mundo. Aquel que entrega su vida al Señor, que le reconoce como su Señor y Salvador, entonces no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es Cristo resplandeciendo en cada corazón. Aquel corazón que ha sido humillado delante del Señor, que lo reconoce como su Dios. Es la luz de Cristo resplandeciendo en nuestras vidas. En aquel lugar donde estaba cubierto completamente de tinieblas, totalmente cegados a ver, a mirar más allá de nuestros propios ojos, de poner siquiera la vista en las cosas del Señor. Ahora Cristo ha venido a resplandecer. Decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora es Cristo en mi vida, ahora es Cristo en tu vida. Es resplandeciendo Cristo en nuestros corazones. Dice: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Él nos ha amado tanto. Aquella vida llena de tinieblas ya no es más. Ahora es Cristo iluminando nuestros corazones, iluminando nuestras vidas. A veces se piensa que el evangelio solo es útil una vez. Y esto no es que lo estemos pensando conscientemente. Inconscientemente se piensa esto, que el evangelio solamente es útil una vez. Y esto para llevarnos a conocer la obra del Señor, el regalo de Dios, que vino y murió en una cruz por nosotros, en nuestro lugar, para darnos la salvación. El evangelio a veces se piensa que solamente es para venir a los pies de Cristo y a partir de ahí entonces empezar a caminar en una vida a base de reglas, en obedecer los mandamientos del Señor. Pero ¿sabes algo? El evangelio es mucho más que esto. El evangelio es más que solo buenas noticias. La esencia del evangelio es Cristo. Lo vuelvo a decir: la esencia del evangelio es Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la Escritura que aquellos que no han entregado su vida a Cristo, que no les ha resplandecido el evangelio, es el enemigo cegándoles el entendimiento.
Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, entonces la luz del Evangelio ha resplandecido en nosotros. Es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. De la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Cristo nos muestra la gloria de Dios. Cristo nos muestra quién es el Padre. Él mismo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una vez uno de sus discípulos le dijo a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre. Las palabras del Señor fueron estas: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía me dices, muéstranos al Padre. Es Cristo mostrándonos quién es Dios. Es Cristo mostrándonos al Padre. Es Dios encarnado. El Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, de justicia, de poder. Es el mismo Dios en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo revelándonos al Padre. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador. Todas las cosas en Él subsisten, dice la Escritura. Él es el quien sustenta absolutamente todo. Él es el Dios eterno. Pero también nos dice que Él vino a hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Él es el Cordero que quita el pecado. Él fue quien se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Él murió por nuestros pecados. Su sangre preciosa fue derramada por misericordia, por amor. De esto trata el Evangelio. De esto trata el Evangelio. El Evangelio es la revelación de Dios en Jesucristo. Pero también el Evangelio nos habla del plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios a través de Jesucristo. Ese plan de rescate que el Señor tenía para con todos nosotros, que hemos sido pecadores. El Evangelio nos conduce a la vida eterna. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que confía en Él, que deposita su confianza en el Señor, que pone su fe en Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino al Padre. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino para poder tener salvación, el único camino que tenemos para llegar delante de la presencia del Padre Celestial. Él no dijo: yo soy un camino. Dijo: yo soy el camino. Porque si hubiera otros caminos, entonces de balde sería el sacrificio, porque habría más opciones. Sin embargo, el mismo Dios, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Evangelio nos lleva a la vida eterna. Nos lleva a la vida eterna. Cristo vino y murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado.
Pero también Cristo resucitó y el día de hoy está sentado a la diestra de Dios. Su resurrección es la garantía que el Señor nos da, que estaremos con Él, que tendremos vida eterna en Él. El Evangelio nos conduce a la vida eterna, pero también el Evangelio es libertad. El Evangelio es libertad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo esto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad estaba hablando el Señor? Estaba hablando de sí mismo. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. La verdad de Dios es Cristo. Él es el único Dios verdadero. En Cristo entonces tenemos libertad, libertad de las ataduras del pecado. Tenemos libertad completamente de aquello que se enseñoreaba de nosotros. El pecado tenía el control de nosotros. Sin embargo, ahora no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres en Él, libres en el Señor, para servirle con todo nuestro corazón. Cristo nos da la libertad. Pero también el Evangelio no solo es libertad. Cuán glorioso es esto. El Evangelio también es justicia. El Evangelio del Señor es justicia. Sabemos que tenemos un Dios justo y dice la Escritura que ama la justicia. Así que el Señor no pasaría por alto ninguno de nuestros pecados. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados cuando entregamos nuestra vida al Señor. En la cruz del Calvario, el Señor hizo justicia, porque hemos sido pecadores y alguien tenía que pagar ese precio. Alguien tenía que pagar ese precio. Si no éramos nosotros, entonces dijo el Señor: yo lo hago. Yo me entrego por ellos. Nosotros, después de haber sido culpables de transgredir la ley de Dios una, otra y otra vez, el Señor dijo: yo voy por ellos, yo me entrego por ellos, yo pago por ellos. Es Cristo tomando nuestra culpa. El Señor nos envió un Salvador. Toda la ira del Señor descargada sobre su Hijo. El Señor hizo justicia en Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Señor es quien nos justifica. No solo nos ha perdonado con su sacrificio. No solo necesitábamos el perdón, sino también necesitábamos ser justificados. Necesitábamos ser limpiados, necesitábamos ser purificados, santificados, para poder estar delante de la presencia de Dios. El Evangelio es justicia, pero también el Evangelio es esperanza. El Evangelio es esperanza. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. Nosotros hemos sido unidos a Cristo, así que nuestra perspectiva a futuro ya no es incierta. En Cristo tenemos seguridad. Tenemos una esperanza de gloria. El Señor en las bienaventuranzas dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En Cristo tenemos una esperanza de gloria. Tenemos una promesa de tener una vida eterna delante de la presencia de Dios.
La promesa de tener una vida eterna con Él, con Cristo. La Escritura también nos dice que Él mismo nos tomará y nos glorificará, nos presentará delante del Padre. Tenemos una esperanza de gloria. El Evangelio también es fortaleza. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo quien nos da completamente la fortaleza para seguir con gozo, para seguir con ánimo, para seguir con valor, aún en medio de las dificultades. Sabemos que el Señor nos ayuda en todas las dificultades que enfrentamos día a día. Pero cuando el apóstol Pablo estaba diciendo estas palabras, de que todo lo podemos en Cristo, ¿quién nos fortalece? Nos está hablando acerca de la fortaleza en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la persecución. Es Dios dándonos fortaleza por amor de su nombre. Es el Señor. ¿Recuerdan a Pedro? Antes que el Espíritu Santo viniera a su vida, el apóstol Pedro fue capaz de negar al Señor 3 veces. Aquel Pedro impetuoso, aquel Pedro que decía: sí, Señor, yo voy contigo, si de ser posible hasta la muerte. Cuando vinieron los tiempos de prueba, entonces negó al Señor. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino a su vida, a partir de ese momento, aquel Pedro ya no fue más. Ahora era un Pedro con valor, con arrojo. Ahora era un Pedro con todo denuedo para predicar la palabra del Señor. Sin importar la adversidad. Era el Señor fortaleciéndole. El Evangelio es fortaleza. Pero también el Evangelio no solo es fortaleza, sino que también es la gloria de Dios manifestada a través de Jesucristo. Es la gloria de Dios manifestada a través de Jesucristo. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es el resplendor de la gloria de Dios y la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Cristo podemos ver la gloria de Dios. En Cristo podemos conocer la gloria del Señor, de aquel que habita en la luz inaccesible. Cuando para nosotros es imposible siquiera acercarnos para poder ver la gloria del Señor, la gloria de Dios la podemos ver en la faz de Jesucristo. En Cristo habita toda plenitud. Cristo vino a glorificar al Padre. Es Cristo. De esto trata el Evangelio. De esto trata el Evangelio. La esencia del Evangelio es Cristo. Una vez Jesús le preguntó a la multitud que le seguía, a todos aquellos que iban con él, les preguntó esto: ¿quién dice la gente que soy? Unos decían que Juan el Bautista, otros decían que Jeremías, otros pues alguno de los profetas. Entonces el Señor, volteando a ver a sus discípulos, les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro, alzando la voz, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Sabes algo? En el corazón de Pedro le fue revelado
que Jesús era el Cristo, el que había de venir. El Señor le dijo esto: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De esta misma manera, el Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones para conocer la gloria de Dios en Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este gran tesoro, el tesoro del Evangelio, reposa en vasos de barro. El tesoro de Cristo reposa en vasos de barro. Este gran tesoro reposa en seres totalmente frágiles, en seres totalmente débiles, dependientes completamente del Señor. El apóstol Pablo decía acerca del llamamiento del Señor, decía esto en 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Decía el apóstol Pablo, según la carne no son los más idóneos, los más sabios, los más conocedores. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin que nadie se jacte en su presencia. Aunque toda la humanidad es barro, aquel que ha tenido el oído atento a escuchar el Evangelio, en ellos ha resplandecido la luz. En ellos ha resplandecido la luz de Cristo. Este tesoro reposa en aquel que es humilde, en aquel que reconoce su debilidad, que se sabe dependiente. Este tesoro reposa en aquel que tiene un corazón abierto a escuchar la palabra del Señor, a escuchar el Evangelio del Señor. El salmista decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no te ha mirado por tus grandes logros. El Señor no te ha mirado por tus grandes dones. El Señor no te ha mirado por tu trabajo. El Señor no te ha mirado por tus cualidades. El Señor mira el corazón. Dios mira los corazones. ¿Recuerdan a Moisés cuando el Señor lo envió a hablar con Faraón para que libertara a su pueblo? Cuando nosotros leemos aquel pasaje, nos vamos a dar cuenta que Moisés no era la persona más idónea para llevar a cabo este trabajo, el encargo que el Señor le estaba dando. Cuando vemos este pasaje, podríamos pensar que la persona más idónea para ir a hablar con Faraón era una persona muy diplomática, con una personalidad totalmente dialogante, con una personalidad resolutiva, con una personalidad negociadora. Y al mirar quién era Moisés, entonces podríamos pensar que era la persona menos indicada. Era la persona menos indicada. De hecho, Moisés le dijo estas palabras al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de hablar a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés no era la persona más elocuente como para pararse delante de Faraón y decirle que libertara al pueblo, aparentemente. Sin embargo, el Señor lo usó poderosamente. El Señor lo usó poderosamente. De hecho, la respuesta del Señor fue esta. Está en Éxodo capítulo 4, versículo 10.
¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora es el poder de Dios sobre Moisés. El Señor pondría las palabras en su boca. El Señor le indicaría que tenía que hablar. Y no solo bastó eso, sino que también el Señor puso a su hermano, a Aarón, para que hablara por él con el pueblo. Esto es lo que busca el Señor: corazones que no sean altivos, corazones que no sean orgullosos. El Señor no busca corazones necios, sino que el Señor busca corazones dispuestos a escuchar la voz de su llamado. En Segunda de Reyes, la Escritura nos narra acerca de cuando la ley fue encontrada en el templo. Después de que había pasado mucho tiempo, habían pasado muchos años de que la ley de Dios había sido totalmente descuidada, que el pueblo del Señor había ido tras dioses ajenos, se habían corrompido completamente. Entonces la ley fue encontrada en el templo, y entonces esta ley fue llevada delante de la presencia del rey Josías y fue leída delante del rey. Entonces, cuando el rey escuchó esto, dice la Escritura que se indignó. Veámoslo en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 11 al 20. Dice así: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. La Escritura nos dice que Josías se indignó, rasgó sus vestidos a causa de haber olvidado la ley de Dios, a causa de que sus padres, a causa de que el pueblo había olvidado completamente los mandamientos del Señor y de saber todas las consecuencias que esto traería. Entonces, inmediatamente, sin esperar tiempo, mandó a preguntar qué sucedería con él y con el pueblo. Dice la Escritura: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran en él todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Josías era un rey con temor de Dios. Al escuchar
las palabras del Señor, al escuchar la ley de Dios, entonces dice la Escritura que se humilló. El Señor le dijo: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Su corazón se enterneció, estuvo abierto a escuchar la palabra del Señor, se humilló delante de Él. Su corazón totalmente abierto, sensible a la voluntad de Dios. Entonces el Señor lo miró con agrado. Le dijo: rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, yo te he escuchado. Entonces el Señor le bendijo. Más adelante, el rey Josías mandó reunir al pueblo junto con los sacerdotes y los profetas, e hicieron pacto delante del Señor que no se apartarían de su ley. Esto es lo que busca el Señor: un corazón sensible, un corazón humillado, contrito delante de Él. Por eso la Escritura dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. El Evangelio del Señor resplandece en corazones enternecidos, resplandece en corazones humildes, en aquel que reconoce su necesidad de Dios. El Evangelio del Señor resplandece en vasos de barro. El Evangelio de Dios resplandece en vasos de barro, en personas débiles, en personas dependientes. Ahora, la obra del Evangelio es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios al corazón humilde. La Escritura dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación del Señor no es por méritos, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Nosotros no tenemos nada que aportarle al favor de Dios. El regalo del Señor simplemente es eso, un regalo. No hay nada que aportarle. Otras veces lo he dicho de esta manera: la gracia de Dios es como un paquete todo incluido, un paquete completo. Cuando alguien contrata un paquete de viaje que es todo incluido, entonces cuando llega al aeropuerto no intenta pagar sus boletos, porque sus boletos ya están pagados, ya está todo incluido. Al llegar al hotel, al pedir sus habitaciones, su habitación, tampoco intenta pagar esos servicios, porque ya están incluidos. Al llegar el momento del alimento, no intenta pagar su comida, porque ya está incluida. Ya está incluida. Todo viene dentro del paquete. Y cualquiera que intente hacer esto, que intente pagar, entonces es porque no ha entendido que ya está todo cubierto, que todo está pagado. Todo está pagado. La obra del Señor está completa. A la obra del Señor no le falta nada. Ya todo está incluido. No hay nada que nosotros le podamos aportar. Por eso la Escritura dice que la salvación no es por obras, no es por mi buen comportamiento, no es por todas las cosas que yo puedo hacer, por mi arduo trabajo, no es por mi carisma, no es por todo lo que yo me esfuerce en lograr. Vivir por obras es asumir que la obra del Señor está incompleta. Es pensar que a la obra del Señor le falta algo.
Intentar ganar el favor de Dios simplemente es porque no hemos entendido de qué se trata la gracia. No hemos entendido de qué trata la gracia. Ya está todo incluido. Ya está todo, el paquete está completo, no le falta absolutamente nada. Como les mencionaba hace rato, una persona que contrata un viaje todo incluido ya no tiene que pagar nada. La gracia es como esto. La gracia ya no hay que aportarle nada. Todo está pagado. Lo único que se tiene que hacer, lo único que debemos hacer es disfrutar. Disfrutarlo. Disfrutar de las bendiciones del Señor. Disfrutar de sus beneficios. Por eso el salmista decía: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Es Él, solamente Él. Toda la gloria es suya. Si el hombre pudiera tener un aporte a la obra del Señor, entonces se gloriaría a sí mismo y por ende, entonces se ensoberbecería. Toda la gloria es del Señor, no es por obras para que nadie se gloríe. Dice la Escritura: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La luz del Evangelio ha resplandecido en nuestros corazones, manifestando el poder de Dios en nosotros. Ese poder transformador, ese poder que cambia, ese poder que vivifica, ese poder que fortalece. No es un esfuerzo humano, es el poder de Dios en nosotros. Cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, pudiera parecer que el apóstol Pablo era la persona más idónea para cumplir el trabajo que el Señor le dio. El Señor le dio un gran ministerio: llevar el evangelio a todos los gentiles. Vemos las cualidades del apóstol Pablo y podríamos pensar que era casi perfecto, que lo podía lograr. Pero el apóstol Pablo era igual que nosotros, un vaso de barro, frágil, débil. No estaba exento de enorgullecerse. Veamos las palabras del apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo no estaba exento de gloriarse, así que la gracia del Señor le era suficiente. La gracia de Dios nos es suficiente. El poder del Señor, dice la Escritura, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es el poder de Dios. Así que ya no es mi propia gloria, ya no es mi propio esfuerzo, ya no es lo que yo puedo hacer, mis propios logros. No fueron los logros de Pablo, no fueron todos los esfuerzos sobrehumanos que él pudo haber hecho para llevar el evangelio. Fue la gloria del Señor con él. Fue el poder del Señor sobre su vida, el poder de Dios perfeccionándolo, el poder de Dios animándolo, el poder de Dios guiándolo, el poder de Dios fortaleciéndolo, el poder de Dios ayudándole en todas sus debilidades. Todos nosotros somos susceptibles a ser tentados, a caer en el orgullo,
a caer en la necedad, a caer en el pecado, a llenarnos de temor, de angustia. El Señor conoce todo esto. El Señor sabe que somos débiles, que somos frágiles. Aún así, este poder fue depositado en vasos de barro y Él es quien transforma, Él es quien cambia, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos ayuda. Así que toda la gloria es suya. Toda la gloria es del Señor, porque el poder no está en el barro. El poder está en aquel que moldea el barro. Ante la debilidad, es el poder de Dios sosteniéndonos. Es el poder de Dios sosteniéndonos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Leyendo este pasaje, entonces podemos entender completamente el sentido de las palabras del apóstol Pablo. Entendemos qué era lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. Dice que estaban atribulados, en apuros, perseguidos e incluso derribados. Vemos la fragilidad del ser humano ante la prueba. Por más poderoso que se sienta el ser humano, por más fuerte, simplemente es un vaso de barro, totalmente frágil. Pero en aquellos que ha resplandecido la luz del Evangelio, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra debilidad, es el poder de Dios sosteniéndonos. Era el poder de Dios con el apóstol Pablo, sosteniéndole, ayudándole, dándole paciencia, haciéndole sentir su cobijo, dándole fortaleza para seguir adelante, para no claudicar. Aún y cuando las pruebas eran fuertes, eran difíciles, eran perseguidos, no habían cedido ni se habían dado por vencidos. Es el poder de Dios sobre aquellos vasos de barro. Es el poder de Dios sobre nosotros. Amados hermanos, nosotros somos vasos de barro, pero es la excelencia del poder de Dios sobre nosotros. Ante todo lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos, nos podemos dar cuenta que la venida del Señor cada vez está más y más cerca. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Pero de algo podemos estar seguros, que la venida del Señor cada vez está más cerca. Al inicio del mensaje les comentaba acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo. Las situaciones terribles que en estos momentos se están viviendo pueden causar que todo se agrave, que haya mayor escasez, que haya mayor inseguridad. Hay quienes consideran también que todo lo que está sucediendo a causa de esta pandemia es como preparar el camino para que la libertad de culto, la libertad de reunirnos, la libertad de proclamar el Evangelio poco a poco se vaya restringiendo, para que la predicación comience a ser prohibida, para que la iglesia en algún momento comience a ser perseguida. El gobierno ya se dio cuenta que se pueden cerrar las iglesias. Algunos consideran que esto es un ensayo para que más adelante entonces buscar estrategias para que la iglesia sea completamente cerrada y entonces comience una persecución a la iglesia. Yo creo que todos nosotros quisiéramos ser librados de aquel momento. Quisiéramos nunca pasar por momentos difíciles, por momentos complicados a causa del nombre de Cristo. Sin embargo,
Hay algunos que consideran también que antes que todo esto acontezca, el Señor vendrá por su iglesia y entonces no pasará por nada de esto. Yo creo, y este es mi personal punto de vista, que el Señor permitirá que la iglesia pase por un tiempo de persecución, y esto con la finalidad de cernirla, de limpiar el trigo y la cizaña, de separar los que verdaderamente son suyos. Por eso pienso que la Escritura dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquel que se mantenga firme, aquel que se mantenga confiado. Este es el mensaje que tiene el Señor para nosotros. Iglesia, anímate. Iglesia, anímate. Porque el Evangelio resplandeció en nuestros corazones, aunque somos vasos de barro, aunque somos débiles, aunque somos frágiles. La excelencia del poder de Dios resplandeció en nosotros. Es la excelencia del poder de Dios fortaleciéndonos, ayudándonos, sustentándonos, sosteniéndonos. Sabemos que el Señor nos ayuda en todas las dificultades cotidianas. Sin embargo, esta luz que ha brillado en nuestros corazones es principalmente con la finalidad de que el Evangelio se siga pregonando. Esta es la razón de la iglesia: ser luz y sal al mundo. Así que todo lo que nosotros podamos hacer, podemos estar confiados, porque no va a ser en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, no somos nosotros haciendo las cosas, es Él, el poder de Dios en nosotros. A Él sea la gloria, porque de Él y para Él son todas las cosas. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierren sus ojos, queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos saber, Dios mío, que la luz ha brillado en nuestros corazones, que la luz del Evangelio ha resplandecido en nosotros para el conocimiento de Cristo. Señor, podemos saber que el glorioso Evangelio nos habla totalmente de Cristo, nos muestra a Cristo, cómo es que Él actúa en nosotros, nos fortalece, nos ayuda, nos da esperanza. Podemos estar gozosos, podemos estar firmes, podemos estar confiados completamente en el Evangelio, en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este gran tesoro que tú nos has dado, por haberte fijado en nosotros, por haber mirado en vasos de barro, en vasos débiles, en vasos totalmente dependientes, Señor, dependientes de ti. Tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Padre, porque podemos reconocer, Señor, podemos reconocer que necesitamos completamente de ti. En el nombre de Jesucristo. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, si en algún momento no habían comprendido de qué se trata tu Evangelio, Señor, que toques sus vidas, que toques sus corazones y que puedan ver que tú eres la fortaleza, que en ti está el poder, que todas las cosas que podemos hacer, Señor, solamente es por tu poder, por tu magnificencia, porque tú así lo has querido. Es el reflejo de la luz en nuestros corazones, es el reflejo de Cristo en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos estar completamente confiados, afirmados y aferrados a ti. En el nombre de Jesús, sabemos que tú nos darás siempre la salida ante cada situación difícil, por muy complicada que esta parezca, por imposible que esta parezca, Señor.
En ti estamos seguros. En ti tenemos una esperanza de gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, porque solamente tú eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Reciban un saludo de parte de mi esposa, reciban un gran abrazo, espero y tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima.